por la Universidad de Barcelona. Maestra en Ciencias Jurídico-Penales con especialidad en Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, NACIPE. Doctora en Ciencias Jurídico-Penales y Política Criminal por el INACIPE. Se desempeñó como visitadora penitenciaria en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Ha sido invitada por diversas instituciones como el INACIPE, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Colombia y el INMUJERES, a participar en proyectos orientados a la sensibilización, capacitación y profesionalización del personal ministerial y judicial en todo el país. Ha sido conferencista en diferentes foros del país y del extranjero como Brasil, Cuba, Italia, Argentina, España y Colombia, y ha publicado diversos artículos y capítulos de libros en materia de derechos humanos de las mujeres y derecho penal con perspectiva de género, en revistas especializadas del extranjero, por ejemplo, La igualdad jurídica entre hombres y mujeres. En 2015 recibió por parte del gobierno de la Ciudad de México el premio Omecíbal por sus contribuciones en materia de derechos humanos a favor de las mujeres y es autora de 2 libros. El primero, Violación y Culpa, y el segundo, Matar para Vivir. El caso de mujeres homicidas con antecedentes de violencia familiar, análisis jurídico y penal. El día de hoy abordarán temas como marco jurídico de los derechos humanos de las mujeres, sexismo en el derecho, igualdad y justicia, perspectiva de género. Y como el Estado mexicano ha asignado diversos instrumentos internacionales y promulgado diversas leyes a favor de los derechos humanos de las mujeres que las y los operadores del sistema de justicia penal deben implementar, justamente para no discriminarlas ni violentarlas a través de criterios sexistas. En este momento cedemos el uso de la voz a la doctora Iris Rocío Santillán Martínez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy complacida, muy agradecida con la maestra Perla Teresa Ibarra, la procuradora. Agradezco muchísimo esta invitación. Sé los esfuerzos que ha hecho, el trabajo que ha hecho a favor de los derechos de las mujeres, de transversalizar la justicia, la administración de justicia con perspectiva de género, y eso es de agradecerse. De hecho, el convocar a esta plática, a esta conmemoración, digo yo, del Día Internacional de la Mujer, es de agradecer. También agradezco a la licenciada Angélica López Guerrero la amable invitación. Espero no defraudarles. Estoy muy nerviosa, es la primera vez que estoy acá en Mexicali con tanta gente. Agradezco mucho que se hayan quedado los varones. Yo estoy convencida que cuando se habla de temas sobre género, generalmente se dice, pues que vayan las mujeres, cuando en realidad pues resulta que los hombres también tienen género, también han sido construidos en esta sociedad patriarcal y no les va tan bien. Aquí vamos a reflexionar un poco, esta es la idea, reflexionar en este día. Que más que festejar, como bien dijo acá la compañera, ¿no? Es día de reflexión. No sé si se dieron cuenta que, pues, aunque es un día que de pronto parece festivo, todas quienes participaron terminaron hablando de violencia, ¿no? Desafortunadamente, como dice mi mentora Elena Saola, la profesora en antropología, Elena Saola, todavía hablar de mujeres en México es hablar de violencia, ¿no? Desafortunadamente. ¿Qué pasa? No sé. Bueno, yo quiero dar un breve marco sobre por qué, o sea, el origen de esta celebración o esta conmemoración, ¿no? La primera celebración de este día como tal se hizo el 28 de febrero de 1909 con una declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos de América, festejando el Día Nacional de la Mujer. En 1910, la Internacional Socialista proclamó el Día de la Mujer de carácter internacional como homenaje al movimiento a favor de los derechos de las mujeres y para ayudar a conseguir el sufragio femenino universal.
Al año siguiente se dio un hecho trágico con el cual se identifica este día más como una conmemoración que como una celebración, ya que el 25 de marzo murieron trágicamente más de 100 jóvenes trabajadoras de entre 17 y 24 años de edad. La mayoría inmigrantes italianas y judías en el incendio que provocó el dueño de una fábrica en Nueva York al no aceptar la huelga que las obreras habían declarado. Dicho suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de aquel país y a partir de entonces, en cada celebración del Día de la Mujer, se recuerda este hecho que evidenció una realidad, y es que las mujeres nos enfrentamos a un sinnúmero de violencias. Desafortunadamente hay quienes dicen, bueno, ¿y por qué un día internacional? La mujer ya tienen igualdad, ya tienen todas las puertas abiertas. De pronto nos hemos acostumbrado tanto a la violencia que no nos damos cuenta ni de que la recibimos o de que la generamos. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, algunas justificaciones sociales para tener un Día Internacional de la Mujer y para dar este tipo de conferencias y dar capacitación en materia de derechos humanos de las mujeres, pues son las siguientes. Pasamos a la siguiente. Tenemos que ser claros que uno de los graves problemas que existen en todo el planeta y en específico en nuestro país son las grandes desigualdades en materia económica, social, educativa y política, con todo lo que esto implica. En el informe en materia de brecha de género del Foro Mundial Económico de 2014, México aparece en el lugar número 80, estando por encima países latinoamericanos como Nicaragua, que tienen el lugar número 6, Argentina, 31, y Brasil en el lugar número 71. ¿A qué se refieren estas brechas de género? A las diferencias en oportunidades y derechos que existen entre hombres y mujeres. Entonces, bueno, nosotros estamos en el lugar número 80. Contrario a lo que con frecuencia he escuchado de algunos de mis estudiantes, en el sentido de que las cosas no van a cambiar, son bastante pesimistas, es importante mirar este gráfico que indica los avances que se han dado en la última década, el de la extrema derecha. Es evidente que no es posible en pocos años cambiar el estado de las cosas, de ese orden social, económico, político en el que se forjó durante milenios, ¿no? Es un sistema eminentemente patriarcal en el que solamente se ha favorecido al sujeto masculino. En cuanto a las justificaciones, pasamos a la siguiente. ¿Por qué es importante? ¿Por qué se justifica trabajar en la perspectiva de género y en impulsar la igualdad y reducir las brechas de género? En este informe global de la brecha de género del 2014 se hizo un diagnóstico de estos países. A mí el tema que yo trabajo es violencia. Y entonces, en un análisis que elaboré sobre políticas en materia de violencia familiar, hice un cruce, ¿no?, de este informe que se da sobre las brechas de género y respecto a los países que sufren menos violencia. Y lo que encontré es que entre menos reducida sea la brecha de género, hay menos violencia. Pasamos a la siguiente, ¿no? Entonces, es un tema que nos compete y nos conviene a todos y a todas, porque yo creo que todos estamos hartos de esta violencia en la que vivimos, y en gran medida se debe a esta enorme desigualdad. Pasamos a la siguiente, ¿no? Aquí está, ¿no? México ocupa el lugar número 80 en razón de la reducción de la representación de las mujeres en la política, la cual se contrarresta gracias a las mejoras en las brechas de participación en la fuerza laboral e ingreso. Es decir, ha tenido avances nuestro país, ¿no? Si todas las condiciones continúan siendo las mismas, cerrar por completo la brecha de género le tomará al mundo 81 años, es decir, en el 2095. No lo vamos a ver nosotras, pero probablemente nuestras nietas y nuestros nietos sí, ¿no?
Pero no tenemos que caer en la desesperanza, o sea, reflexionemos que esto ha pasado siglos en las que nos han metido en el disco duro información, haciéndonos pensar que las mujeres somos inferiores, que somos menos capaces. Entonces, en realidad, los avances han sido digo, no tan rápidos como quisiéramos, pero vamos a avanzar. Yo creo que me dicen mis estudiantes que eso es utopía. Pues, como dice don Eduardo Galeano, como decía, la utopía sirve para avanzar. Bueno, algunas justificaciones legales para abordar este tipo de temas. Sabemos que en los últimos años ha habido un impulso importante en materia de legislación en derechos humanos de las mujeres, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Yo aquí, en este momento, solamente voy a mencionar dos justificaciones legales. Pasamos a la segunda. Una, pues es el cumplimiento de la sentencia del caso Campo Algodonero. Ustedes saben que ese caso se refiere a las mujeres asesinadas en Juárez, que no muertas, no se murieron, no les dio un infarto ni las mataron. Entonces, en este tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentaron en el banquillo de los acusados al Estado mexicano y le dijeron: tú tienes responsabilidad en eso, porque dejaste de hacer, ¿no? Entonces, fueron insensibles y fueron omisos ante la violencia que cientos de mujeres sufrían en ese momento. Y a partir de esa sentencia, que hay varios resolutivos, pero a mí me llama poderosamente la atención, y esta justificación para venir a charlar de esto, es que el Estado mexicano está obligado a dar capacitación con perspectiva de género, que debe de buscar el desarrollo de capacidades para reconocer la discriminación que sufren las mujeres en su vida cotidiana y no solo un aprendizaje de las normas. Y es que nos cuesta mucho trabajo reconocer esa discriminación, a pesar de que somos un país netamente discriminador. No nos da tiempo, es muy breve el lapso, pero yo les recomiendo, si es que no han visto ese video, Buscan Discriminación en México, el video de los niños, ¿no? de este trabajo que hacen no solamente con niños de México, sino de otros países, pero ese video es específicamente de México, cómo les preguntan, les ponen a dos muñecos, uno negro y uno blanco, y cuando le preguntan cuál te gusta, pues dicen que el blanco, cuál es bueno, el blanco, cuál es malo, el negro, tú de qué color eres, ¿no? ¿Con quién te identificas? Con el blanco, pero ¿qué parte tienes de tu cuerpo blanca? Ah, pues las orejas, ¿no? Claro, somos morenos, somos una raza de personas morenas, pero somos eminentemente discriminadores, y que creen que eso se aplica en el ámbito de la procuración y la administración de justicia y en todos los ámbitos, en el día a día en realidad. Otro punto es que todos los funcionarios y las funcionarias reconozcan las afectaciones que generan en las mujeres las ideas y valoraciones estereotipadas en lo que respecta al alcance y contenido de los derechos humanos. Estamos llenos de estereotipos en nuestra cabeza y actuamos en consecuencia. Ahorita comento la frase. Esa es una justificación de otras sentencias que también han puesto en el banco de los acusados a México. Otra es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que desafortunadamente muchos abogados y abogadas ignoran su existencia, ¿no? Y pues si los abogados no saben, pues menos la ciudadanía. Es importante que la conozcamos. Y en esta ley marco, que además ha generado que todas las entidades federativas se promulguen su propia ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, se establece en el artículo 38 que el programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres contendrá las acciones con perspectiva de género para 3. Educar y capacitar en materia de derechos humanos
al personal encargado de la procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres. Y 4, educar y capacitar en materia de derechos humanos de las mujeres al personal encargado de la impartición de justicia a fin de dotarles de instrumentos que les permitan juzgar con perspectiva de género. Es decir, es una obligación de todo el personal de procuración y administración de justicia formarse en perspectiva de género, porque si no lo hacen, están cayendo en una omisión. Y cuando hay omisiones, al final de cuentas, lo que redunda es en una violación a derechos humanos. Entonces, no es de contentillo, no es para especialistas, no, es que todos y todas debemos estar formados en esta perspectiva. Pero, aunque yo pienso que la mayoría tiene idea de qué es la perspectiva de género, pues más vale hacer un breve repasito. Entonces, ¿qué es el sexo y qué es el género? En mi época, pues era como muy fácil estos sexos, ¿no? Pues de hombre y mujer, y género, pues era más bien el género literario, cosas así, ¿no? Bueno, el sexo tiene que ver con la condición orgánica que distingue al macho de la hembra en los seres humanos, en los animales y en las plantas. Si yo les pregunto cuántos sexos existen, ¿quién me dice cuántos? ¿O cuántos nos enseñaron en la escuela? 2, ¿verdad? 3. 3, sí, al menos 3, ¿no? Pero, o sea, fíjense, las plantas, ya no nos vayamos a los seres humanos, las plantas, esas sí nos las enseñaron. ¿Cuántos sexos? O sea, las plantas, ¿cómo podían ser? O sea, ¿eran machos, hembras o hermafroditas? Es decir, que tenían los dos sexos. Pues los animales también, y también los seres humanos. Entonces, la ciencia ha avanzado y hay el reconocimiento de la existencia de otros sexos. Ahorita les voy a pasar un videíto que lo explica perfectamente bien. Pasamos a la siguiente. El género es la construcción social y política de un sistema que crea diferencias entre hombres y mujeres simplemente en virtud de su sexo. Es decir, cuando hablamos de sexo, yo digo que hablamos de genitalidad, ¿no? Es decir, se nacen con genitales, o sea, con pene o con ovarios y vagina. Pero hay quienes nacen con los dos. Y por eso ahora se habla de al menos 5 sexos, ¿no? Porque son intersexuados, son hombres, mujeres e intersexuados. Pero hay algunas personas en donde prevalece más los genitales propios de las mujeres, pues están ahí en medio. Y luego hay quienes tienen privilegiadamente órganos propios de los hombres. O sea, al menos hay 5 sexos. Y el género son todas esas cualidades, ideas, virtudes, defectos, actividades que le vamos poniendo a las personas dependiendo del sexo. ¿Sí? Ahorita pasamos a la siguiente. A ver, ahí viene el videíto que creo que explica bastante bien. Si le pica ahí en gender. Pero no se ve. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, ¿no? El tema de hoy tiene que ver con la sexualidad en el ser humano. Al respecto encontré esta imagen curiosísima en internet con el nombre de Gender Red. Este Gender Red es interesante, ¿no? Porque nos explica la diversidad de materia de género, de sexo.
ver, ahí. Somos muy complejos. Y si podemos reflexionar, el género, al menos esa reflexión es la que se me vino ahora a la mente, ¿no? El género nos ha limitado bastante, no nos deja ser libres, al final ni siquiera sabemos quiénes somos ni cómo queremos ser. Pasamos a la siguiente. Fíjense que por cuestiones de género, se espera tanto de hombres como de mujeres actitudes, conductas, fortalezas diferentes, pero más que diferentes, desiguales. Nos han ido construyendo, porque de eso se trata el género, que nos van desde pequeños, nos van indicando, nos van dando información de cómo debemos de ser, dependiendo del sexo biológico que tenemos. Y nos construyen totalmente distintos, pero en planos desiguales. Así pues, por ejemplo, de los hombres se espera que sean fuertes, que sean valientes, proveedores, inteligentes, ambiciosos, objetivos e inclusive violentos. Pero no es que sean necesariamente así, sino que cuando un niño es así, les aplaudimos. Cuando una niña se muestra fuerte, valiente, inteligente, ambiciosa, en lugar de aplaudirle, la criticamos, la sobajamos. Por cuestiones de género también se espera de las mujeres que sean débiles, cobardes, dependientes, tontas, bondadosas, objetivas, tiernas. Es decir, lo totalmente contrario. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se va logrando esto? A través de diferentes mecanismos de control social. El primero al que estamos sujetos es la familia. Pensemos cómo cuando un niño llora, lo primero que dicen es los niños no lloran, ¿no? O ya que sus hermanitos pues llega el último en las competencias. En cambio, a las niñas se les aplaude, se les va formando en una manera de ser. ¿Qué sucede? Bueno, ese es un primer mecanismo de control social. Otro mecanismo de control social, antes la familia, los juguetes son diferentes, ¿no? Entonces, mientras a la niña se le forma para que cuando sea adulta sea una buena madre, al niño no se le educa para que sea un buen padre, a pesar de que probablemente sea un padre, ¿no? A él se le forma de manera diferente. Los permisos. Yo espero que esas costumbres horribles hayan cambiado, pero mientras al jovencito el papá en antaño lo llevaba al prostíbulo para que tuviera su primera experiencia sexual, a las mujeres se les encerraba, si no es que todavía se les cierra. Luego les pregunto a mis estudiantes de licenciatura los permisos y por supuesto todavía las mujeres están más limitadas. Y yo pregunto ¿por qué? Pues es que corro riesgo, y a los hombres no corren riesgos. O sea, las mujeres sí las violan y las matan, pero ¿qué creen? A los hombres también los violan y los matan. Entonces, la justificación para un trato desigual no es válida. Otro mecanismo de control social informal que es trascendental es la iglesia, ¿no? Las religiones, cualquiera que sea,